Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, miren, esto es algo nuevo que encontré sobre las máscaras chinas, la KN95. Y bueno, decidí traerlo para presentárselos. Miren, eh, hemos tenido un conflicto en la práctica sobre el uso de las de las KN95 o de las N95 chinas. ¿Ok? Entonces, estos son los estándares, ¿ya? Los estándares que comparan NIOSH, el estándar P2, el estándar coreano, ¿sí? El estándar europeo versus el estándar chino, ¿ok? Y cuando comparamos la ficha técnica, ambas filtran 95% de partículas mayores o iguales a 0.3 micrones. ¿Ok? ¿Qué diferencias hay? Básicamente que el estándar chino exigía una prueba de ajuste de la máscara en humanos con una fuga menor al 8%. ¿Ok? Luego vemos diferencias en presión de inspiración y de exhalación, de inhalación y de exhalación, muy pequeñas a favor de N95. ¿Ok? Por lo tanto, aquí le he dibujado, estoy representando la KN95 como la copia pirata. Quizás no sea lo más correcto, pero bueno, es para llamar la atención. Entonces, de acuerdo a los estándares, no habría mucha diferencia en relación a la N95 versus la KN95, evaluando la ficha técnica, ¿ok? Pero resulta que el 8 de mayo FDA desautoriza el uso de las mascarillas chinas en Estados Unidos. Luego, el Wall Street Journal, el 20 de mayo, habla del salvaje este, ¿no? En el mercado de las buenas prácticas médicas. Entonces, buscando información, no había información hasta hace poco. Y miren, esto es lo que encontré. Estas personas hacen una evaluación, se comunican con los vendedores y con las fábricas y consiguen que les envíen 21 fábricas, les envían 31 máscaras, ¿ok? Para ser probadas. NIOSH evalúa la eficiencia del filtrado con una máquina que cuesta $95,000. Entonces, para este estudio, utilizan 3 contadores de partículas unidos, ¿sí? En serie. Cada uno cuesta $5,000. Y tratan de simular con una aproximación muy cercana a los estándares de NIOSH. ¿Ok? El estudio no es válido, es lo único que hay. Es una aproximación bastante cercana. ¿Ok? Y vamos a ver los resultados. Miren, evalúan el flujo de aire a 85 litros por minuto, igual que NIOSH, para una medida de partículas mayores o iguales a 3 micrones, a 0.3 micrones. ¿Ok? Entonces se ingresa el flujo de aire con partículas y se controla qué cantidad de filtración hay. ¿Qué se encuentra? De las 31 máscaras, ¿sí? 13 máscaras, ¿sí? No reúnen la calidad o los estándares para N95. No filtran el 95% que debería. ¿Ok? Y quizás podríamos decir, sí, pero no filtran, pero se acercan mucho. Bueno, déjenme decirles que la mitad filtró menos del 50%. Esto está al nivel de una máscara de tela. ¿Ok? Su filtrado era muy bajo. ¿Ya? O sea, el 42% filtran debajo del estándar. Y de estas 13 máscaras, 6, o sea, la mitad, filtra por debajo del 50%. O sea, totalmente fuera del rango. ¿Ok? ¿Qué más? Luego se les hizo una prueba de desgaste a estas 18 máscaras que sí pasaron el estándar. ¿Y qué se encontró? Que
la liga se desprendía fácilmente, que al momento de acomodar el metal de ajuste a la nariz, este se desprendía. En uno de los casos, al momento de la colocación del ingeniero, el pegamento simplemente cedió y se abrió la máscara. ¿Ok? Entonces, preguntamos ¿por qué? La respuesta quizás estaba por acá. Resulta que el 55% de estos fabricantes de estas máscaras o estos respiradores KN95, el 55%, o sea, más de la mitad, no pertenecía al sector médico, ¿ya? Y el otro 45% pertenecía al sector médico, ¿ok? Entonces podríamos decir, ya, lo que pasa es que aquellos que no se dedican al sector médico lo pueden hacer mal. El tema es que en este estudio creyeron lo mismo, pero resulta que no hubo correlación, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el sector médico muchas de las empresas proveedoras son simples intermediarios, ¿ok? Y no se dedican exclusivamente a la fabricación. Mientras que en el sector no médico, los que fabricaban y vendían estas máscaras se dedicaban a fabricar artículos de deportes o al ensamblaje de celulares, ¿no? ¿De acuerdo? Y habían abierto un rubro adicional para fabricar máscaras. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir hasta aquí? Que el 42% no reúnen el estándar de filtración y que la calidad del pegado y el seguro de la correa son malos. O sea, pretender comprar estas máscaras para pensar en un reuso es una mala idea. Hay que tener precaución con el uso y la compra de máscaras chinas, ¿ok? Eso es lo que está demostrado, ¿sí? Pero ustedes me van a decir, pero el reuso también es controversial. La reesterilización es controversial. ¿Cuánto puede durar una máscara? Porque está agotado, no hay en el mercado. Bueno, resulta que esas son dos preguntas que habría que responder. Una es el uso prolongado de la N95. ¿Cuánto tiempo duran las máscaras? Y lo otro es qué alternativas tenemos a N95. Miren, esto es un estudio que se evalúa en el 2019 para polución en Beijing, ¿ok? Utilizando una N95, la 9332. Se utilizó por 1 hora y media por 11 días, ¿sí? Un total de 16.5 horas. El fabricante dice inicialmente que es de un solo uso y es descartable, ¿ok? Entonces la pregunta sería, si lo uso mucho tiempo, ¿significa que su capacidad de filtrado se va a perder? Y miren, la capacidad de filtrado después de 11 días de uso disminuyó en 1.4%. ¿Ok? Entonces, sigamos. Entonces, a casi 2 semanas, ¿sí? De uso intermitente, al uso intermitente, la mascarilla, de acuerdo a esta información, podría durarnos casi 2 semanas. ¿Ok? No es lo mismo estar en una sala de COVID, ¿sí? Atendiendo a pacientes infectados 6 a 8 horas continuas, ¿no? Definitivamente esa máscara ese respirador tiene que descartarse, ¿no? ¿Sí? Más allá de que al momento del retiro hay alto riesgo de contaminación, ¿no? Ahora, pero solo 11 días y si lo usamos más tiempo, bueno, miren, estas son pruebas que se hicieron a 20 días y a 30 días, ¿ya? Con los respiradores. ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró? Que, miren, estas son las máscaras nuevas, 99%, a 20 días 99%, a 30 días 99%. Nuestra intuición nos diría, caramba, a mayor uso, mayor pérdida de filtración de partículas. Pero la contraintuición, la realidad, nos dice lo contrario, ¿sí? La realidad de esta demostración fáctica nos dice que las máscaras mejoran su capacidad de filtración con el tiempo. Lo que empeora es la resistencia al aire.
Es lo que ocurre con el sumidero en el lavabo. ¿Ok? Cuanto más lleno está el filtro, menos partículas van a pasar. Pero el agua se va a demorar en pasar porque va a haber mayor resistencia. ¿Ok? Entonces, esta es la información que tenemos sobre el tiempo de uso de máscaras. ¿Sí? Mientras se conserve la arquitectura. ¿Ok? Mientras no se haya deformado y mientras se mantenga la integridad de la máscara, ¿sí? Y no se hayan contaminado con fluidos, estas máscaras podemos seguirlas usando de forma intermitente. ¿Ya? ¿Y qué opciones tenemos? Si es que no... A ver, entendamos primero que estas máscaras, estas N95, están hechas con un elastopolímero que entrecruza fibras, ¿sí? Y cualquier intento de reesterilización podría separar estas fibras o romperlas y aumentar la porosidad, ¿no? Lo otro adicional que ocurre es que estas máscaras están cargadas electrostáticamente. Esto significa que repelen algunas partículas simplemente menores a 0.3 micras simplemente por repulsión de cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces, por eso es muy peligroso, ¿sí? Y no sabemos cuánto podría disminuir la capacidad de filtración de la máscara con los métodos de reesterilización o descontaminación. ¿Ok? No hay un estudio que compare cada método y el detrimento que genere en la capacidad de filtración de la máscara. ¿Sí? Entonces me dicen, no hay máscaras. Correcto. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, miren, lo que CDC recomienda es el uso de máscaras elastoméricas, que son estas. ¿Ok? Estas máscaras tienen un estándar de protección respiratoria que se llama OSHA. ¿Ok? Han sido convalidadas y aprobadas por NIOSH. ¿Sí? ¿Cuál es la precaución que todos nos dan? CDC, NIOSH, ¿sí? FDA, nos dicen que hay que remover, hay que limpiar, hay que desinfectar, hay que enjuagar y hay que secar después de cada uso. ¿De acuerdo? Además hay que inspeccionar luego de eso, reparar o reemplazar las piezas que se hayan deteriorado y almacenarlos. ¿Ok? Estas máscaras elastoméricas tienen una eficiencia del 95, 99 o 100% dependiendo del filtro que se use. ¿Qué es lo que hay que limpiar y desinfectar? La pieza facial, o sea, toda esta máscara, la cobertura de la válvula, la tapa acá, las válvulas, ¿sí? Y las correas, ¿ok? Los filtros son de la serie N, o sea, hay una compatibilidad, hay N95, hay N100, ¿sí? Estos filtros duran 8 horas de uso, ¿sí? Así está estipulado. Las series R, ¿sí? Que son las resistentes a aceites, y las series P, que no tienen limitaciones de tiempo de uso, pueden durar 2-3 meses, ¿ok? Y la mascarita con el filtro rosado que vemos por la calle tienen filtros P100, ¿ok? Que tienen una protección del 99%. ¿Sí? Entonces buscamos equivalencias, ¿no? Este billete es igual a estas monedas de 5 soles, ¿no? En equivalencia. Entonces, dependiendo del filtro que usemos, algunos respiradores proporcionan una protección tan alta o mayor a N95. La gran diferencia es que son reusables y esto requiere mantenimiento e inspección después de cada uso. ¿De acuerdo? FDA no ha aclarado en su recomendación de uso la actitud a tomar frente a contaminación por fluidos. Pero lo que se tiene que hacer si se contamina es retirarlo, ¿sí? Y limpiarlo y desinfectarlos, ¿no? ¿Sí? Esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero les sea de utilidad. Gracias.